la bienvenida a quienes trajeron a sus niños. Sabemos que lo invitaron nuestros hijos, a varios de ustedes. Y para nosotros glorioso que ustedes también puedan estar con nosotros, rindiendo culto al Señor y escuchando lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ya? Así que le invito a que oremos, a que busquemos dirección del Señor. Buen Dios y Padre, en este día queremos venir a ti, Señor. Queremos disponer nuestros oídos. Queremos que tú nos transformes, Señor. Que tú nos renueves. Cantábamos, Señor, en las ofrendas: renuévame, Señor. Te necesitamos que tú nos hables. Así que yo te ruego y oro en esta hora de que todo pensamiento que no venga de ti, Señor, pueda salir de mi boca, y todo lo que tú quieres hablarle a tu pueblo me puedas usar, Señor. Así también usa a mis hermanos para abrir su corazón, o a todos nosotros para arrepentirnos, Señor, y poder encontrar paz y gozo en ti. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llevamos varias semanas ya, varios meses, predicando en este libro de Nehemías. Ya quizás algunos nunca han escuchado de este libro. Nehemías es un libro histórico, ya que fue escrito hace cientos de años, miles de años, y es un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿ya? En la Biblia, nosotros dividimos el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Biblia que ocupaba el pueblo cuando estaba Jesús y aludía a la Escritura, era justamente parte de estos libros, ¿ya? Y hemos visto a lo largo, ya vamos en el capítulo 10, o sea, llevamos harto tiempo reflexionando. Y quizá alguno se preguntará, pero ¿qué hacemos leyendo un libro tan antiguo? ¿Qué tiene para decirnos hoy esto que acabamos de leer? Yo me imaginaba mientras lo leíamos, decía, si trajéramos la ofrenda así, tendríamos que tener un granero guardando hartas cositas, ¿cierto? Estamos en otra era, estamos en otro contexto, las cosas son distintas, pero Dios aún así sigue hablando. Y hoy día algo tiene para nosotros. El título del sermón se llama Consagrando lo que hemos perdido. ¿Ya? Yo pensaba lo descuidado que soy. Hay una persona que me lo recuerda constantemente, que es mi señora, ¿cierto? Soy descuidado, pierdo las llaves, el celular, y pocas veces me arrepiento de eso, por falta de amor a ella. Una de las cosas que más le molesta es cuando yo dejo las calcetas al lado de la cama. Se ríen algunas, ¿cierto? Parece que no soy el único. Las dejo al lado de la cama y yo digo, pero si no molesta a nadie, ¿cierto? Pero a alguien sí le molesta, entonces falta de amor mía. Ahora, ¿cómo me puedo arrepentir de eso? Si yo considero que eso no es malo, importante. O sea, todo arrepentimiento parte desde el reconocimiento de que estamos mal, de que estamos equivocados. Le comenté esto a la Lía en la mañana y me dijo, tú no te has arrepentido de eso. Pero ella no ve el esfuerzo que yo he hecho cada vez que lo he dejado en el canasto. Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo nos consagramos a Dios? ¿Cómo podemos consagrar aquello en lo que nos hemos descuidado? Si primero no reconocemos aquello que hemos descuidado. Entonces, si ustedes ven en los versículos que leímos, partió en el versículo 28, la lectura, pero esto viene desde más atrás. El capítulo anterior vimos cómo el pueblo de Israel, después de que Nehemías y el liderazgo de Nehemías y Esdras construyen estos muros en la ciudad, construyen un templo para volver a tener una relación con Dios, el Señor está consagrando sus corazones como líderes primero. Ya hemos visto hartos ejemplos. Si usted no lo ha visto, le invito ahí a ver en YouTube, en nuestra página de YouTube, están todas las prédicas anteriores para que puedan ponerse al día. Y llegamos a esta parte donde el pueblo ya se arrepiente, sabe que está mal, sabe que está lejos de Dios. Y no solo ellos, sino que sus antepasados, sus padres y los padres de sus padres estuvieron en una constante rebeldía. Fueron más de 400 años de rebeldía.
donde a tal punto llegaron que fueron cautivos por un pueblo totalmente pagano, que se alejó de lo que a Dios le agrada, que es justamente lo que estaban recordando, la ley de Moisés, ¿ya? Una ley que era hecha para un pueblo distinto en medio de todas las naciones, que traía una bendición y era luz para todas las naciones. Entonces, en esta instancia estamos en cuando el pueblo hace una promesa. Si ustedes van un poquito más atrás, capítulo 9, dice en el versículo 38, dice, a causa pues de todo esto, ¿de qué? De la rebeldía, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, la están escribiendo, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, ya que son liderazgos que había en el contexto del pueblo y de la iglesia. Y después retomamos a lo que acabamos de leer, el versículo 28, hay una brecha ahí donde empieza a nombrar a todas las personas que están involucradas en este liderazgo. Y nombra a 84 personas, partiendo por Nehemías, que era el gobernador de este pueblo, que aún estaban rindiendo cuenta a un pueblo pagano, que eran los asirios. Entonces, llegamos a este versículo 28 donde dice que, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios. Y entonces, lo que podemos ver aquí, en resumen, es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar espiritual. El Señor, si ustedes ven a lo largo de toda la Escritura, hace avivamientos constantemente por medio de hombres que despiertan y son sensibles a su voz, a su palabra. Pero aquí está ocurriendo algo que no es solo en unas personas particulares, sino que despierta a todo un pueblo a un avivamiento espiritual. Así que un avivamiento, yo sé que algunos lo han escuchado en algún contexto de iglesia, no es cuando la gente está hablando lenguas, se está tirando para atrás y está lloviendo oro. Ahí no hay avivamiento. Ahí incluso puede haber mentira, manipulación, otras cosas. Un verdadero avivamiento surge en el corazón de las personas. Y es lo que está ocurriendo aquí. Este es un día en el cual este pueblo está reconociendo que quieren disponerse a este Dios que se reveló un día a Moisés. Quieren disponerse a vivir de acuerdo a los preceptos y a la vida y al estilo de vida que Dios quiere que vivan. Es un compromiso solemne lo que están haciendo y es muy particular la forma en que lo hacen en el contexto judío y bueno, y de los pueblos alrededor, cómo se celebraban los pactos sociales o los contratos. Nosotros hoy día vamos a un notario, ¿cierto? O vamos al registro civil, nos casamos y hacemos público esto, que todos se enteren y tomamos un compromiso. No sé, si te compras una casa con un crédito, vas, ¿cierto?, al conservador de bienes, inscribes, firmas en notaría y hay algo escrito. Aquí ocurre algo similar, pero ¿cuál era la forma de cerrar un pacto? Aquí cuando habla de un pacto que están haciendo, literalmente lo que dice es cortar un pacto. ¿Y qué significaba eso? Significa que la forma de sellar contratos así de serios y solemnes era por medio de un pacto de sangre. Partían animales en dos y luego quienes hacían el pacto tenían que pasar en medio de estos animales diciendo, atribuyendo a esto de que estaban tan comprometidos con lo que están escribiendo y publicando ante todos, que están dispuestos incluso a ser malditos por ellos, si es que no lo cumplen. Esto es lo que está pasando en esta situación. Están escribiendo un pacto en el cual el pueblo, después de darse cuenta de lo mal que estaba, lo desviado de su camino, quieren comprometerse, aun cuando eso les cueste su vida. Ahora vamos a ver si es que lo cumplen o no. Difícil lo que están comprometiendo. Pero vamos a ver tres cosas que para nosotros hoy también son aplicables. Son tres compromisos que hace el pueblo.
Y el primero de ellos tiene que ver con recuperar su identidad. ¿Y aquí está pasando en el contexto? Se olvidaron de la ley de Dios y empezaron a mezclarse con otros pueblos. Si ustedes ven más adelante en el capítulo 13, dice que se empezaron a mezclar con pueblos casándose con mujeres del pueblo de Moab, Amón, Asdod. Pueblos que no creían en el Dios de Israel y que adoraban todo tipo de dioses. Y que además cometían cosas atroces. Y entonces están tomando un compromiso en el versículo 30 y ellos dicen: y no daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos. Lo que están haciendo es un compromiso de decir: no nos vamos a mezclar más con este pueblo a través del matrimonio. En el contexto, esto era muy común entre los pueblos que hicieran separaciones, pero aquí ya estaban muy mezclados. Pero el problema no es un problema étnico, no es un problema de racismo, sino que el problema es que el haberse mezclado trajo confusión al pueblo de Israel, llevándolos a una decadencia espiritual constante y profunda. Como por ejemplo, matrimonios celebrados con otros pueblos llevaron a muchos a cometer atrocidades, como por ejemplo sacrificar a los niños, matarlos, algo que a Dios no le agrada. Solo por dar un ejemplo. Es por eso que también el apóstol Pablo hace esta advertencia a la iglesia cristiana. No estén con yugo desigual, porque esto trae consecuencias verdaderas para la vida de un creyente. ¿Cómo qué? Quizá algunos pueden decir: pero si el amor es libre, pero si el amor en verdad no tiene fronteras. Eso lo diría alguien que no tiene convicción en sus creencias. Pero si tú eres creyente radical y crees en Cristo, al menos deberías considerarlo. Algunos dicen: ya, no importa, esta persona es muy buena, me hace mucho bien, me hace sentir bien, estoy enamorado, me hace sentir mariposa en la guata. Así que yo incluso estoy dispuesto a que esta sea una cruz para mí. Que cuando yo quiera servir al Señor o servir a otros, esta persona, aunque no me motive a hacerlo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y eso ya trae problemas y conflictos dentro de una relación, cuando no están en sintonía. Pero no es solo eso. Aquí ahora tiene que ver con un tema de trascendencia de un pueblo. La implicancia de esta advertencia que Dios hace al pueblo, a Moisés, y que aquí está retomando este pueblo como un compromiso, tiene que ver con las creencias de los hijos y los hijos de tus hijos. De hijos tibios, que no saben si ir hacia allá o hacia acá, confundidos. ¿Qué estaba ocurriendo en este contexto particular? Lo que pasó es que la siguiente generación y la siguiente generación empezó a olvidarse incluso de su idioma, el hebreo. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que empezaron a olvidar sutilmente la escritura. Y eso los llevó a consecuencias de decadencia, no solo espiritual, sino que material, de esclavitud y de tantas otras cosas que sufrieron durante 400 años. Entonces, para nosotros hoy, en este siglo, es compleja la situación. Porque ¿cómo podríamos los padres tener el control, por ejemplo, de con quién quieren estar nuestros hijos o hijas? No tenemos ese control. Pero realmente aquí hay un llamado para aquellos que aún no están casados, para aquellos que están solteros. Hay un llamado a poder considerar esto delante del Señor. En el contexto de Nehemías ocurrió tal mezcla que, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Sanbalat. De nuevo aparece aquí. Escucha que me cae mal Sanbalat. ¿Ah?
Sanbalat era de otro pueblo pagano, pero se mezcló con el pueblo judío. Y era tal la mezcla que un sacerdote permitió que Sanbalat viviera dentro del templo y profanara el templo. Y viviera con lujos dentro del templo, sin rendir adoración a Dios. Y así podemos estar quizás toda la mañana contándole cosas del contexto que hicieron que esto fuese una decadencia espiritual para ellos. Y se estaban perdiendo de la tremenda bendición de vivir en paz con Dios. Así que, con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que nosotros no podemos relacionarnos con no creyentes, al contrario. Debemos hacerlo. Podemos tener amigos, amigas, relaciones profundas. Pero la verdad es que deben considerar aquí la importancia del matrimonio. El matrimonio consagrado para Dios. En donde dos personas, además de amarse una hacia la otra, antes que ese compromiso esté su compromiso con Dios. Para mí, cuando pienso en esto, es inevitable pensar en la bendición que Dios me trajo a mi vida al casarme con Lía. Yo me acuerdo, en mi adolescencia, cometí hartos errores, era chico, como muchos de ustedes, ¿cierto? Y para mí, cuando me hablaban de esto, no era importante. Era un tema secundario en mi vida. Para mí era mucho más importante otras cosas al buscar una relación con alguien. Pero aún así, recuerdo algunas oraciones que hice al Señor de que guardara una mujer para mí. De ahí a las características que puede tener, quizás idealizando otras cosas. Pero ¿qué ocurrió? Más o menos cuando tenía 19 años, empecé a conocer a Lía, había una amistad, no había una doble intención antes. ¿Ya? Me trajo esto algunos problemas, como perder a un amigo, porque ahí rompí un código, hermana de un querido amigo mío, que ya no es amigo mío, es mi cuñado. Pero lo cuento también para que lo sepa. Esto no fue algo mío ni de Lía. Yo recuerdo perfecto un día en que yo estaba en Valparaíso, ella estaba en Rancagua, estábamos conversando y compartimos unas páginas de un libro y estábamos los dos experimentando algo nuevo con Dios. Estábamos redescubriendo el sentido de la cruz. Me acuerdo en ese momento que yo sabía que Cristo había muerto por mí, pero no dimensionaba que Dios fue soberano en esa muerte y que Él se había dispuesto de antemano a ir a esa cruz. Y estábamos con la Lía descubriendo esta verdad. Y me acuerdo una noche que incluso llegamos a llorar con esto. Aún no había nada. Pero para mí fue como un clic de decir, Señor, quizás esto es mucho más que una buena amistad. Y yo puedo ver la bendición que ha traído eso a mi matrimonio, porque mis momentos en donde he estado más lejos de Dios, ella ha sido fundamental para llevarme a los pies de mi Señor. Y viceversa. Entonces vemos bendición en esto. No podría haber sido posible si uno de los dos no es creyente. Y así, yo sé que muchos de ustedes quizás tienen experiencia y cosas que contar. El tema es que lo que está ocurriendo aquí, con este compromiso del pueblo, no es que van a haber matrimonios perfectos, porque no lo hay, porque fallamos constantemente, somos pecadores. Pero sí están tomando una determinación, un compromiso, obediencia, algo que poco hablamos. Nos vamos todo el rato en la gracia de que el Señor nos amó y nos amó sin condición, pero dejamos de lado nuestra respuesta hacia el Señor. Esto está haciendo el pueblo aquí, está diciendo, yo quiero obedecerte, Señor, quiero renunciar a lo que venía haciendo. Así que no desperdicien este consejo, solteros, solteras, jovencitos, no lo desperdicien. Y háganse esta pregunta. ¿Dios es tan importante para mí que necesito saber su opinión en medio de esta relación? Y paso al segundo compromiso. El pueblo está haciendo un compromiso respecto del descanso. En el versículo 31 dice, en cuanto a los pueblos de la tierra
que traigan mercancías a cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Permiso, voy a sacar agua. Esto está en el versículo 31. Están haciendo una promesa que, si ustedes miran un poquito más en el contexto, es muy, muy compleja, muy difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo, nosotros aquí estamos el domingo, ¿cierto? Estamos aquí celebrando el Día del Señor, el día de descanso. Pero para nosotros es fácil porque incluso el calendario occidental nos ayuda a descansar este día. A pocos les toca un turno y sabemos que hay excepciones, pero en general el domingo podemos apartarlo porque no tenemos que ir a la pega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? Lo que ocurría es que el domingo, o el sabbat, era el sábado en verdad, pero era el séptimo día, que Dios había instaurado desde la creación para descansar, había sido profanado durante muchos siglos. Ya no era lo que fue, por ejemplo, con el rey David, o por ejemplo con Moisés. Era un día más, un día productivo, un día de comercio. Entonces estaban ocupando el domingo para intercambiar, para hacer transacciones. Es como cuando nosotros dejamos el domingo para ir al mall. No estoy diciendo con esto, si yo los veo en el mall un domingo, así como, ay, bueno, me van a ver a mí también. Rico ir al mall, por cierto, ir a comprar, ojalá con plata, ¿cierto? Y con tiempo, sin que te presionen. Bien. Pero para algunos ese es su templo. Así estaba haciendo en este tiempo. El domingo lo preparaban para hacer comercio, para hacer transacciones, para poder sobrevivir, para poder comer. Por lo tanto, lo que ellos estaban diciendo, Señor, no nos interesa el domingo como un deleite en ti, sino que estamos más preocupados por nuestras necesidades. Y en ese contexto, comprometerse a no vender ese día, a no comprar nada, era un fuerte impacto en la economía del pueblo. Recordemos que estaban incluso empobrecidos después de la construcción, después del sacrificio que hicieron. Necesitaban trabajar, ¿ya? Necesitaban hacerlo. Yo con esto, aquí no estoy hablando de la situación particular de alguno que le toca trabajar el domingo. Estamos hablando del principio que hay detrás, de dejar un día de descanso, ¿ya? Para que no aluda a una situación específica con el día, ¿ya? Pero sino más bien el principio que hay detrás de apartar un día para el Señor. Entonces, era un tremendo sacrificio para ellos tomar este compromiso, era renunciar a estar en el pueblo, y cuando venían por las colinas los distintos pueblos con sus cosas para poder intercambiar productos y comprar, poder cerrar la puerta y decirles, hoy no se fía, mañana sí. En el fondo, era una decisión que están tomando y la están dejando por escrita. Y están confiando aquí en Dios, porque están teniendo que renunciar a algo importante, que es su propia estabilidad económica. Entonces, incluso más allá, dicen que el año séptimo van a dejar descansar la tierra. Ustedes se imaginan a un productor frutícola que pone unas hectáreas de fruta, el año séptimo va a decir, no vamos a cosechar, no vamos a vender esta fruta. Imposible, ¿por cierto? Tiene que recuperar toda la inversión, pues. Pero aquí se están determinando este pueblo a decir, incluso vamos a dejar reposar la tierra durante el séptimo año. Un impacto en su economía de nuevo. A propósito de esto, este principio que está en la ley de Moisés tiene un respaldo científico tremendo. La tierra tiene ciclos. A mí que me toca trabajar en un centro de investigación agrícola, lo podemos comprobar con datos.
cómo los nutrientes se renuevan, cómo la materia orgánica se renueva y cómo después los árboles se ven más fortalecidos y dan mejores frutos. Un principio que viene de muchos siglos, la sabiduría de Dios en la creación. Entonces, el pueblo está diciendo, reconocemos, Señor, que tu sabiduría es mejor que la nuestra. Y quizás tú estás llegando este domingo con un trabajo que no alcanzaste a hacer en la semana. Yo peco muchas veces con esto. Llego el día viernes, no alcancé a hacer cosas y digo, el domingo a la tarde las voy a hacer. Y me relajo el viernes. Y estoy pecando y tengo que arrepentirme de eso. Porque el Señor me está diciendo otra cosa. Ya vamos a ir al principio de fondo, no tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos, ¿ya? La pregunta es aquí, ¿cómo puedo consagrar el día de descanso? ¿Cómo puedo volverme a este compromiso con el corazón? Pero si yo estoy aquí, estamos aquí, ¿cierto? Estamos aquí, estamos cumpliendo esto. Los fariseos en los tiempos de Jesús, que guardaban el día de descanso y acusaban a los que se atrevían a dar un paso en falso. Y Jesús los exhortó y les dijo, no me importa lo que haces o no haces, sino cómo está tu corazón en este día. Te lo estoy parafraseando nomás, ¿ya? No lo dijo literalmente así. Pero lo vemos en constantes relatos de los evangelios. Por lo tanto, ¿estamos listos con estar aquí? ¿Estamos check? No. No se trata de ir o no venir. Quizás muchas veces tú estás aquí simplemente para que alguien no te llame en la semana y te diga, oye, te echamos de menos, para no sentirte incómodo. Ayer conversaba con un amigo, alguien que no está aquí por si acaso, y él me comentaba en la conversación cómo estaba de cansado. Me decía que estaba llevando un ritmo de vida muy intenso, tiene 2 hijos pequeños, y está con una carga muy exigente además en su trabajo, viajando algunos días a Santiago, y se sentía muy agotado. Estaba un poco desahogando en la conversación. Y mientras yo lo escuchaba, me escuchaba a mí mismo. Yo estoy igual, decía, por dentro. Y él me decía que ha llegado a tal punto que en su trabajo, tiene alta responsabilidad, le ha pasado que ha estado muy irritable también. Y que su jefe le ha dicho, oye, ¿por qué estás tan irritable? Y él, ¿y por qué estás tan irritable? Le dice. Entonces, él me decía que llega un punto en que lo más mínimo en el día a día, una cosa pequeña, a veces lo hacía explotar. Y él mismo me decía, yo creo que estoy con esto del burnout. No sé si han escuchado el burnout. Cuando ya estamos quemados, como que ya no queremos más. Quizás muchos de ustedes están así. A lo mejor no explotan. A lo mejor simplemente están indiferentes. Ya no les interesa nada. Justamente esto es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Combatir el burnout, la indiferencia, de descansar realmente en el Señor. Y aquí los quiero llevar en este punto a un relato que es tremendamente hermoso. No sé si ustedes han escuchado la historia de cuando Jesús visita a María y a Marta, ¿cierto? Y en general quizás si lo han escuchado es como que María es la buena y Marta la mala. Como que María ama al Señor y Marta no la ama. Si ustedes escarban un poquito más, no es eso lo que dice el texto. Lo voy a explicar un poco, no se preocupen, ¿ya? Eran 2 hermanas, amigas de Jesús, hermanas de Lázaro también, amigo de Jesús, ¿ya? Y resulta que Jesús las visita a su casa y está ahí María atónita porque el maestro y el rabí había venido. Y Marta también estaba entusiasmada por la visita que venía. ¿Y qué empezó a hacer Marta? Empezó a hacer cosas en la casa. No puedo recibir al Señor así.
empezó a hacer el queque, ¿cierto? Empezó a limpiar la cocina, los sillones, empezó a hacer todo lo que una mujer socialmente en ese tiempo tenía que hacer. Y hay un contexto cultural también. Hoy día sabemos que los hombres agarramos las cosas, ¿cierto? Limpiamos los baños también. El punto es que algunos se ríen, no, parece que no están tomando las cosas. El punto es que, ¿qué hace María? Se sienta a los pies de Jesús. Y para Marta eso fue escandaloso, porque una mujer no podía hacer eso. Cuando llegaba un maestro, lo que hizo María fue reconocerse como un discípulo más de Jesús. Pero eso era algo que le correspondía a los varones. La mujer tenía que escuchar de alrededor nomás, pues desde la cocina. Pero María, la muy patúa, estaba ahí, sentada a los pies del Señor. Había entendido todo, María. Pero Marta se sintió moralmente superior a su hermana. ¿Por qué podemos saber esto? Porque fue capaz de ir donde Jesús y decirle: Jesús, ¿no estás viendo lo que está haciendo? Está haciendo algo que no corresponde. No puede estar ella a tus pies, es mujer. Ella tiene que estar conmigo, preparando las cosas. Entonces Marta está creyendo que lo que ella está haciendo es lo que Jesús quiere que haga. ¿Por qué? Porque está haciendo algo productivo. Y así pensamos nosotros muchas veces y nos validamos constantemente cuando estamos haciendo. ¿Y a Jesús qué le importaba? El corazón de Marta. ¿Qué le dice Jesús? En resumen, le dice: Marta, Marta, qué afanada estás. Qué afanada y turbada estás. Qué ansiosa estás, Marta. ¿Cuál era el problema de Marta? ¿Era que no amaba a Jesús? Ella amaba al Señor. Estaba queriendo servirle. Lo amaba. ¿Cuál era el problema de Marta? Que no estaba disfrutando la presencia de quien estaba al frente de ella. Quería agradarle a Dios, pero mediante el quehacer. Entonces, el problema de fondo cuando estamos quemados, cansados, angustiados, afanosos, ansiosos, es que hemos perdido de vista nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito del hombre? Lo dijo la Gis en delante. Dijo algo muy importante. Dijo: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y cuál es nuestro problema? Que lo sabemos, los que están en el catecúmeno, los que se saben la confesión de fe de Westminster, ¿cierto? Los teologillos, saben eso. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que aún sabiéndolo, cuando decimos glorificar a Dios, pensamos en las cosas que estamos haciendo. Y yo estoy glorificando a Dios porque yo trabajo, cumplo mi horario, porque le hablo bien a mi esposo, a mi esposa, porque estoy viniendo a la iglesia, porque estoy sirviendo a otros. Yo estoy glorificando a Dios. Pero nos olvidamos de algo fundamental, que mientras hacemos estas cosas estamos gozando de la presencia del Señor cada segundo de nuestras vidas. El Señor está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, vino justamente para resolver este problema. Y su presencia está contigo y conmigo. Pero estamos con pérdida de nuestro propósito. Estamos hechos para disfrutar de Dios. Así que tu cansancio está determinado por esta pérdida de propósito. Marta, Marta, suelta esa escoba y ven a mis pies. Suelta eso que te tiene preocupado, querido hermano, amigo, amiga. Suéltalo. Esa preocupación quizás de quedar sin trabajo. Quizás hay algún conflicto en tu vida que te está quitando esa paz con Dios. A lo mejor quieres controlar tus relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Suelta eso. Suelta ese temor que tienes de quedar solo. Quizás
Quizá ese trauma de tu infancia que no te deja avanzar, te tiene estancado. O ese sueño que te tiene fantaseando cómo será el futuro. O esos celos. O tantas cosas que te mantienen afanoso, que te mantienen triste, amargado. Déjalo a los pies del Señor. Hoy es un día para consagrarte tal como lo está haciendo este pueblo. Un compromiso de poder ir al Señor a buscar intencionalmente ese reposo. De apartar el día domingo para que con el corazón nos deleitemos en la hermosura de nuestro Salvador, que hizo una gran obra por nosotros. Ya vamos a ir allá. Así que si hoy tú estás escuchando esto, estás sintiendo, sí, yo realmente hay algo que tengo que renunciar y tengo que descansar, determínate a hacerlo. Si quieres, escríbelo en algún cuaderno, en tu app del celular y recuérdatelo día tras día. Porque eso es lo que está haciendo este pueblo. Está haciendo una escritura pública con un compromiso con Dios. Y eso es obediencia. Y en tercer y último lugar, el tercer compromiso. ¿Están aquí, cierto? ¿Me siguen, cierto? Estamos recién en el versículo, acabamos de terminar el versículo 31 recién. Nos quedan como 10 más. Pero lo voy a resumir en uno nomás. Ya lo leímos. Vimos la actitud del pueblo. Y el tercer compromiso tiene que ver con la casa de Dios. Dice el versículo, vamos a resumir todo en una sola frase. Vimos entre los versículos 32 al 38, vemos que se repite de que el pueblo empezó a hacer contribuciones materiales, de tiempo. ¿Para qué? Para celebrar un culto, para la adoración, para la expiación del perdón de los pecados, los sacrificios, los rituales, las cosas que hacía el pueblo, para poder tener una comunión con Dios. ¿Ya? Pero lo que está en común en todos esos versículos es una frase. ¿Ustedes la lograron ver o no? Si es que se recuerdan del texto. Es lo que está en el título. La casa de Dios. Y por eso solamente les voy a leer la última parte del versículo 39. Con esto quiero que se queden de este punto. ¿Cuál es su compromiso? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Eso quiere decir que su problema era que la habían abandonado. Habían abandonado la importancia de tener una comunión como pueblo con Dios. De hecho, el templo por algo estaba destruido, porque habían caído cautivos a pueblos paganos. Ya no había templo, por lo tanto, no había una relación directa por medio de los sacerdotes y los intermediarios de ese tiempo, de ese contexto, para poder tener esta relación plena con Dios. Hoy, en nuestro tiempo, no existe un templo como tal. Este colegio no es un templo místico, donde está el John Lennon al fondo, ¿cierto? Y que hay una mística aquí. No. No tiene que ver con el lugar físico hoy, en donde habita el Señor. En el Antiguo Testamento sí lo vemos así. Es un lugar que Dios determina, en donde habita su presencia. Pero en nuestro tiempo, gracias a nuestro intercesor y mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Escritura que el templo es cada corazón, cada cuerpo. Tú y yo somos templo del Señor. El Señor habita en nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hizo hombre y vino a habitar entre los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener una relación directa con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de la casa de Dios, es justamente esto. Tiene que ver con una relación que se había perdido. Cuando pecamos, ¿qué quiere decir el pecado? Quiere decir que en la actitud de nuestro corazón es no amar a Dios, no considerarlo, pensar que es un ente lejano,
Eso es pecar. Cuando pecamos, tenemos una relación rota con Dios y estamos destituidos de vivir en su presencia. Pero cuando tenemos fe, Dios nos restaura y nos hace nuevas criaturas para poder vivir una relación con Él. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso hoy con la casa de Dios? Un compromiso conmigo mismo entonces. Y aquí es donde no podemos perder de vista lo siguiente. Es un compromiso no contigo mismo, porque tú ya te amas demasiado. Yo me amo demasiado para comprometerme aún más conmigo. Es un compromiso con la comunión del pueblo con Dios. ¿Y cuál es el contexto en el que hoy hacemos comunión con el Señor? Por medio de la proclamación de la palabra, la predicación de la palabra sagrada del Señor, en donde nosotros podemos ser reavivados a una espiritualidad, en donde podemos ser bautizados, en donde podemos compartir una mesa mediante la Santa Cena y recordar, no solamente recordar, vivir la comunión con Cristo. ¿Y en qué contexto se da eso? En las iglesias locales. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro compromiso en este contexto? Con la iglesia a la cual el Señor te ha traído. Entonces, este texto nos muestra que el pueblo entendió esto y se comprometió incluso con su dinero. Había necesidades. Hay un libro, había necesidades, pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se han preguntado, ya que estamos en este contexto de hoy día domingo con una predicación de la palabra, de qué viven los hermanos que están preparando semana tras semana una predicación? ¿Se han preguntado eso? ¿Hoy será que el hermano le dan una platita de la iglesia? ¿O no? ¿Se han preguntado eso, no? Es legítimo preguntárselo y no solo preguntárselo, tener respuestas. ¿Ya? Transparencia. Es muy legítimo, es importante porque es parte de nuestro compromiso con Dios. Entonces, ¿con quién nos quedamos muchas veces? El hermano predicó ahí nomás, ¿cierto? Pero no nos preguntamos, ¿cómo me estoy comprometiendo para que ese hermano llegue con una palabra bien preparada? ¿Qué estoy haciendo yo para que ese hermano crezca y traiga palabra del Señor fresca a la iglesia? Hay un libro que se llama Me Comprometo, de Tom Rainer, se los recomiendo, sobre todo los catecúmenos. Anótenlo, los que están haciendo catecúmenos, anoten este libro. Me Comprometo. ¿Ya? Y léalo, es cortito. Está en Amazon, está para la tablet. Estuve repasando algunas cosas y me llamó la atención mucho un ejemplo que había ahí. Resulta que había una mujer, que relata el libro, que estaba infeliz en la iglesia. Y ella le ocurre una situación en su vida en la que tuvo que alejarse de la iglesia, una separación. Pero dentro de su corazón estaba completamente tranquila con dejar la iglesia porque no estaba disfrutando la iglesia. Entonces después de un tiempo vuelve, tiene unas conversaciones, busca consejo, vuelve a una iglesia y toma un artículo de ella y le muestra a una persona pidiendo consejo de todas las cosas que la iglesia descuida, que son muchas. No, es que, miren, la iglesia descuida en esto, y había una lista muy razonable, muy buena para los líderes para estar alerta. Pero esta mujer, ¿qué le aconseja? Relata ahí el texto que no le gustó mucho el consejo al principio. Le dice, mira, yo te invito a reemplazar la siguiente frase. Me gustaría, reemplázala por me comprometo. Por ejemplo, me gustaría que hubiesen más músicos, más instrumentos acá. Y reemplázalo por me comprometo a que haya más músicos y más instrumentos en la adoración. Cuando nos comprometemos con la obra del Señor, la actitud del corazón cambia. Cuando aceptas que la iglesia es imperfecta, porque pucha que es imperfecta y pucha que nos equivocamos y que hacemos mal las cosas.
pero también cuando aceptas que te haces parte de una iglesia y eres parte del problema. Eso es justamente lo que está haciendo el pueblo en esta declaración. Está comprometiéndose, declarando que les importa la comunión del pueblo con Dios. Por lo tanto, se están comprometiendo con sus, dice ahí, diezmos, ofrendas, primicias, tiempo. Están preocupados de cómo están viviendo los levitas, los que coordinaban la adoración. Tenían que prepararse estas personas. Los sacerdotes tenían que prepararse. Yo en la mañana pensaba en lo siguiente. Y esto, no, por favor, no lo entiendan como que yo me voy a quejar. No lo entiendan así porque lo hago con gozo. Llegué en la mañana y cargué los gases para acá. Y yo me preguntaba, a lo mejor alguien podría estar disfrutando esto, sirviendo, y yo podría estar orando, mejorando esta predicación. Y eso es bíblico. El Señor, de hecho, habla de esto en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos. Es un tema. El servicio, la diaconía, le llama el texto. Marta estaba haciendo servicio. Algo bueno. El diaconado no es exclusivo de un cuerpo, es de la iglesia. Quienes son diáconos tienen que motivar a la iglesia a esto. Por lo tanto, yo aquí voy a ser bien concreto. Si el Señor los está despertando a comprometerse con una iglesia, pregúntese estas cosas. ¿Cómo yo estoy haciendo que la adoración, la predicación, sea para la gloria del Señor y pueda nutrirnos cada día más? Hay muchas formas. Podemos conversarlas después en un café. A propósito del proyecto de plantación que estamos nosotros presentando hoy día a la Iglesia Madre y al presbiterio, posiblemente. Si no entiende esto, después lo conversamos en un café. El punto es que cuando te haces miembro de una iglesia, no es una graduación de un curso que se llama catecúmeno, donde tú ya te haces un pseudo teólogo y te pareces a Juan Calvino. No es una graduación. Cuando tú terminas tu proceso de membresía en nuestro contexto local, lo que estás haciendo es una declaración pública de que estás comprometiéndote con tu corazón a amar y cuidar a tu iglesia. Filipenses 2, de capítulo 3 al 4, Pablo insta a hacerlo de esta manera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por exaltarte a ti mismo. Nada hagas para ti. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a ti mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, con sus fines particulares, sino mirando a cada cual también por lo de otros, es decir, mirando la necesidad de otros. Cada uno tiene necesidades. Por lo tanto, querido hermano, hermana, si tú no estás disfrutando esto y estás siendo infeliz en la iglesia, por lo mal que lo hacen otros, es porque estás concentrado en tus propios deseos y en tus propias necesidades, sin importarte el servicio a los demás. Pero Dios hoy nos está invitando a consagrar este servicio. Nos está dando, a través de este texto, una oportunidad a nosotros también de poder comprometernos con la obra. Y esto también implica, lo vemos evidentemente en el texto, implica el bolsillo muchas veces. Y aquí donde se pone fea la cosa, pucha, la plata es cochina, ¿cierto? Sucia. No podemos hablar de plata en la iglesia porque tantas iglesias se aprovechan de esto para enriquecerse los líderes. Y eso es pecado, eso está mal. A propósito de eso, por eso nuestra iglesia cuida esto, haciendo que los pastores o quienes puedan recibir una remuneración no sean quienes toman las decisiones de esto, sino sea un cuerpo de personas sabias que la misma iglesia escoge, en donde debemos rendir cuentas al menos una vez al año en una asamblea de cómo se ocuparon los recursos, cuánto ganó el pastor o si se le pagó a alguien más por algo. Es parte de la vida de la iglesia. Pero ese no es el punto. El punto es que
Nuestro compromiso, incluso con nuestro bolsillo, hacia la iglesia refleja parte de nuestra espiritualidad. Algunos se han preguntado cómo podemos ser una iglesia sana en este sentido. Para que ustedes sepan, hoy en nuestra realidad como plantación recibimos ingresos de otras iglesias, ¿ya? De Chile. Nos están ayudando, apoyando, y gracias a Dios hemos ahorrado harta platita, porque no estamos pagando un arriendo, tratamos de construir algunas cosas acá, ayudar en el colegio, pero es lo mínimo. Gracias a Dios tenemos un plantador que es bivocacional, que tiene su propio trabajo y tampoco está recibiendo un sueldo. Pero eso no va a ser siempre, hermanos. La iglesia requiere de un compromiso de cada uno de nosotros. Y aquí no se trata de cuánto damos, sino se trata de nuevamente de cuán importante para nosotros es el servicio a la casa de Dios. En el futuro tendremos que tomar decisiones. A lo mejor no vamos a estar allí, a lo mejor hay que arrendar, a lo mejor hay que comprar algo, a lo mejor hay que decirle al pastor que renuncie a su trabajo y le pagamos. No sabemos cómo nos va a llevar y nos va a guiar el Señor, pero nos encantaría que así fuese para que la iglesia crezca, florezca y siga plantando otras iglesias. Y así avance el reino del Señor. Entonces, un verdadero avivamiento en la iglesia también despierta esto, hermanos. Ya no dejamos de pensar tanto en cómo proteger a mi familia, en cómo, a dónde me voy de vacaciones, ¿cierto? Qué rico ir de vacaciones, que podamos hacer cosas buenas y que podamos glorificar a Dios agradeciendo el privilegio de disfrutar para nosotros. Pero ya deja de ser nuestra prioridad en la vida. Eso. Cuando nos comprometemos con el avance de la predicación de la palabra. Hoy son fome los hermanos. No se van de vacaciones. No, ojalá nos vamos todos juntos, ¿cierto? Al Caribe, a disfrutar. El punto es que ahora debemos pensar de la siguiente forma: ¿cómo hemos ocupado nuestros recursos para que otros conozcan a Dios? Para que otros escuchen la palabra del Señor. ¿Cómo puedo comprometerme para que otros puedan crecer a la imagen de Cristo? Incluso, a lo mejor con algo tan simple como haciendo un asadito en la casa, ¿cierto? Hoy día no es barata la carne, ¿cierto? Pero hay que tocar el bolsillo por amor a compartir y crecer como iglesia. Entonces, esto es importante. Y aquí hay un dicho clásico: dime en qué gastas y te diré qué es importante para ti. Entonces, lo importante aquí, con lo que debemos quedarnos, hermanos, ya para terminar, es lo siguiente: que todos estos compromisos que está haciendo la iglesia no son compromisos que condicionan su aceptación con Dios. Si bien ellos están haciendo un pacto con Dios, o sea, están ofreciendo algo a Dios, de consagrar sus vidas a Dios, Dios no los aprueba por esto. ¿Saben por qué? Porque Dios ya hizo un pacto antes. Y esto lo podemos ver en la Escritura, Génesis 15, por ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham, estamos hablando de miles de años antes de lo que está pasando con Nehemías y el pueblo. Le dice a Abraham: Abraham, de tu descendencia va a venir el que va a salvar al mundo, y te daré una descendencia abundante, serán como las estrellas, le dice. Te daré un pueblo que será distinto. Y por medio de esa promesa también le da la promesa a Moisés, y así a muchas personas que se consagraban al Señor. Pero particularmente, ¿cómo sella este pacto? En el caso con Abraham, ¿ustedes se recuerdan ese relato, Génesis 15? Dios le dice a Abraham le dice: ¿y cómo yo puedo saber que esto es verdad y que tú vas a cumplirlo, Señor? Le dice: vamos a cortar el pacto, igual como lo hace Nehemías. ¿Y cómo se cortaba el pacto? Le dice específicamente, Dios le dice a Abraham: trae tal animal y tal animal. Y Abraham obedece, los parte en la mitad, dice el relato, y Abraham estaba listo para él comprometerse con Dios. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Lo hace caer en un sueño profundo y no permite que Abraham pase por el medio. ¿Y qué hace Dios? Dice el texto que había un horno que salía humo
y que había una antorcha de fuego que representaba la presencia de Dios en ese lugar con Abraham, y cruza la antorcha de fuego en medio de los animales, representando la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace un pacto comprometiéndose Él unilateralmente a cumplirlo a precio de sangre. Porque Dios sabía que no íbamos a ser capaces. Dios sabía que Nehemías y el pueblo no iba a ser capaz de cumplir la ley. Dios sabe que tú no eres capaz de cumplir el estándar. Lo sabe. Y es por eso que selló este pacto. Y cuando cruza en medio de ellos, ¿qué está haciendo el Señor? Está diciendo, yo me voy a sacrificar y voy a pagar el precio de este contrato. ¿Y cómo lo hace? Él haciéndose hombre, enviando a Jesucristo a morir por nuestras faltas. Porque nosotros debíamos morir porque somos rebeldes, merecemos la muerte. La muerte es parte de la sentencia de nuestra rebeldía. Pero Cristo muere en una cruz, partido como dos animales, por amor a su pueblo, por amor a ti. Dios ya lo tenía listo desde hace miles de años. Dice la Escritura que desde la eternidad Dios nos amó y nos escogió. Qué glorioso es el Evangelio. Qué glorioso es nuestro Dios, porque Él hace un pacto que Él mismo cumple. Y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cómo no nos vamos a comprometer con glorificarle y gozar de Él para siempre? Así que yo les invito hoy día, mis hermanos, a que miremos el compromiso con Dios, no como un asunto legal que tenemos que cumplir, sino que con agradecimiento profundo en el corazón, con libertad. Podemos ser quienes somos delante del Señor, con nuestros errores y defectos, pero también sabiendo que Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere transformarnos, quiere que nos arrepintamos, Él quiere que nos consagremos y nos acerquemos a Él. Y esta obra, si está ocurriendo hoy algo en ti y estás diciendo, parece que yo quiero vivir para el Señor, no es obra tuya, es el Espíritu Santo moviéndote. Yo te invito en este día a que te comprometas y a que renuncies a aquello que te está alejando de Dios. Renuncia a ello. A lo mejor no sabes cómo, a ese pecado, a esa relación o a lo que sea, pero comprométete con el Señor. Búscalo, ámalo. Oremos al Señor. Oh buen Dios, yo en esta hora quiero darte las gracias, Señor, porque realmente tu Santo Espíritu, de una manera en que no podemos explicar, trae paz a nuestras vidas. Señor, clamamos en esta mañana por paz para nosotros, por reconciliación contigo, Señor. Llévanos a ti, Señor, en este día. Señor, queremos apreciarte. Queremos ver la hermosura de tu majestad, de tu grandeza, de tu soberanía, de tu control, y queremos descansar ahí, Señor. Queremos reposar en ti, a tus pies. Y queremos, Señor, ser agradecidos contigo, soportándonos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros y también comprometiéndonos a ser y a ser discípulos que te amen. Señor, yo te pido que esto sea con libertad para tu iglesia, que no sea un peso ni una carga que no podamos soportar, sino que sea realmente con amor en nuestros corazones, Señor. Yo te clamo por tu iglesia, oro por mis hermanos y por mí, de que tú despiertes un avivamiento en este lugar, Señor. Arrepentirnos por nuestros pecados y a cambiar para recuperar aquello que hemos perdido, Señor. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.